Imagine por un instante una habitación iluminada tenuemente, el suave eco de un piano resonando en el aire. Pero no es el sonido lo más impactante, sino la imagen que se desvela ante vuestros ojos. Un hombre, sentado con la mirada concentrada, y a su lado, en el taburete del piano, algo completamente inesperado. Un pulpo, sí, han oído bien, un pulpo, con sus 8 brazos vibrantes, interactuando con las teclas, produciendo una melodía. Parece sacado de una película de ciencia ficción, ¿verdad? Una fantasía imposible. Pues déjenme decirles, esto es realmente insólito. Esta es la increíble historia de Mattias Krantz, un músico sueco con una curiosidad tan vasta como su talento. Mattias no es un músico cualquiera. Es un artista de lo inesperado, alguien que busca constantemente nuevas formas de expresión, de romper moldes y de, como veremos, de establecer conexiones que desafían la lógica. Conocido por sus composiciones vanguardistas y sus actuaciones poco convencionales, siempre ha sentido una profunda fascinación por lo inexplorado, por los límites de lo posible. Pero ni siquiera él imaginaba la odisea que estaba a punto de comenzar un día cualquiera, cuando sus pasos le llevaron a un bullicioso mercado de pescado, buscando, quizás, alguna inspiración insólita o simplemente los ingredientes para su cena. El aire era denso, cargado con el olor salobre del mar, el inconfundible aroma a algas y el murmullo incesante de las voces de los vendedores, que intentaban llamar la atención de los transeúntes. Entre los puestos repletos de la pesca del día, con peces de 1000 colores y mariscos relucientes, Mattias se detuvo. Y ahí estaba él. No era un ejemplar cualquiera. Era un pulpo joven, con sus ojos curiosos observando el ajetreo a través del cristal de su tanque. Algo en su mirada, en la forma en que sus tentáculos se movían con una delicadeza casi pensante, capturó la atención del músico. No era solo una criatura destinada a ser un plato de comida, era una presencia. Había una chispa de inteligencia, de individualidad, que Mattias, con su aguda sensibilidad, percibió de inmediato. En ese instante, una idea germinó en la mente de Mattias, una idea tan descabellada como fascinante, una de esas chispas que solo encienden mentes realmente insólitas. En lugar de convertirse en la cena de alguien, aquel pulpo, que Mattias decidió llamar takoyaki, en un guiño irónico y algo melancólico a su origen destinado al plato, tendría un destino muy diferente. Sería rescatado. Y, lo que es aún más sorprendente, se convertiría en su alumno, en el coprotagonista de uno de los experimentos musicales y cognitivos más extraordinarios de los últimos tiempos. La transacción fue rápida, quizás el vendedor un poco extrañado por la inusual petición de aquel joven. Con takoyaki cuidadosamente transportado en un contenedor especial, la aventura había comenzado. Pero, ¿por qué un pulpo? ¿Por qué elegir a una criatura del fondo del mar para una tarea tan intrínsecamente humana como la música? Muchos se habrían reído ante tal propuesta, desestimándola como una excentricidad más de un artista. Pero Mattias no era un soñador ingenuo, tenía una base sólida para su locura, un conocimiento que validaba su instinto. Había leído, y su intuición le decía, que la capacidad cognitiva de estos cefalópodos es asombrosa, equiparable a la de un niño pequeño. No es una comparación ligera, hablamos de criaturas capaces de resolver laberintos complejos, de usar herramientas de forma rudimentaria, de camuflarse con una maestría que desafía la lógica y de escapar de recintos aparentemente inexpugnables, mostrando una astucia que ha sorprendido a los más reputados biólogos marinos. Son maestros del engaño y la estrategia, con una memoria a largo plazo que les permite recordar rostros y comportamientos. Además, y aquí reside una de las claves de su genialidad musical y de la elección de Mattias, cada uno de los 8 brazos de un pulpo puede operar de forma independiente. Imaginad esto: 8 apéndices, cada uno con un cerebro local que le permite tomar decisiones semi-autónomas, mientras el cerebro central coordina el conjunto. Es una sinfonía de tentáculos, cada uno con su propia voluntad, pero capaz de trabajar en perfecta armonía con el resto. Esta arquitectura neurológica única permite a los pulpos realizar múltiples tareas a la vez con una destreza que ningún otro animal, a excepción del ser humano, puede igualar. Esta autonomía de cada brazo fue lo que encendió la chispa en Mattias. Si cada brazo podía pensar por sí mismo y coordinarse con los demás,
¿podría Takoyaki aprender a manipularlos para una tarea tan compleja como tocar el piano, una actividad que requiere coordinación fina, memoria y secuenciación? Era un desafío monumental, pero el músico, con Takoyaki ya instalado en un acuario de 500 litros especialmente adaptado en su estudio, con todas las condiciones de temperatura y salinidad controladas al milímetro, estaba decidido a intentarlo. Los primeros meses fueron un auténtico calvario, una montaña rusa de expectativas desbordantes y frustraciones punzantes. Matías, con su espíritu innovador y su mentalidad de prueba y error, probó una batería de métodos de aprendizaje, cada uno más ingenioso y a veces, lo admitía, más desesperado que el anterior. Primero, experimentó con teclas con palancas, pensando que la interacción mecánica simple sería un buen punto de partida. Diseñó pequeños pulsadores, hechos de acrílico y acero inoxidable, que, al ser accionados con una fuerza mínima, emitirían una nota. ¿La reacción de Takoyaki? Mayormente, indiferencia. Curiosidad momentánea, quizás, un suave toque con la punta de un tentáculo que provocaba un cambio en la textura de su piel, pero nada que se pareciera a un interés sostenido o a la comprensión de una causa y efecto. Matías se pasaba horas observándolo, esperando, buscando la señal, pero Takoyaki simplemente exploraba su nuevo entorno, ajeno a las complejas expectativas de su anfitrión. Luego vinieron las teclas iluminadas. Una técnica común y muy efectiva en el entrenamiento animal. Asociar una luz brillante con una acción deseada, una recompensa. Matías instaló pequeñas luces LED de colores vivos sobre cada tecla, con la esperanza de que Takoyaki se sintiera atraído por el resplandor y presionara la tecla correcta. Otra vez, el resultado fue desalentador. El pulpo observaba las luces, a veces incluso las investigaba con curiosidad, cambiando de color en señal de interés, pero la conexión entre la luz, la pulsación y el sonido simplemente no se establecía de forma consistente. Parecía más un espectáculo de luces que una herramienta de aprendizaje, un juego de colores sin un propósito claro para Takoyaki. Matías también intentó movimientos guiados, un método que funciona con muchos animales domésticos. Con la mayor de las delicadezas y paciencia, intentó tomar uno de los brazos de Takoyaki y guiarlo suavemente hacia una tecla. Pero los pulpos son criaturas increíblemente fuertes y sensibles, con una voluntad propia formidable y una autonomía corporal asombrosa. Takoyaki, más que aprender, parecía resistirse, retirando su tentáculo con una agilidad sorprendente o simplemente pegándose al instrumento con sus poderosas ventosas, sin mostrar el más mínimo interés en el juego físico que Matías le proponía. Era una lucha constante contra la fluidez y la fuerza innata del pulpo, un intento casi inútil de imponer una estructura externa a una criatura de movimientos tan libres. Incluso recurrió a los señuelos, esos pequeños trucos que suelen funcionar con casi cualquier animal. Diseñó pequeños cangrejos falsos, réplicas realistas y detalladas de las presas favoritas de los pulpos, y los colocó estratégicamente cerca o incluso debajo de las teclas, esperando que el instinto de caza hiciera el resto. La idea era simple. Para alcanzar el cangrejo, Takoyaki tendría que tocar la tecla. Pero el pulpo, astuto como él solo, simplemente encontraba formas de sortear el obstáculo, de agarrar el cangrejo sin interactuar con el piano de la manera esperada. Usaba otros tentáculos, se retorcía, o simplemente extendía una ventosa lo suficiente para arrastrar el señuelo sin activar el mecanismo. Era como si Takoyaki estuviera un paso por delante, burlándose amistosamente de los intentos cada vez más complejos de su mentor. Matías, a menudo, no podía evitar soltar una carcajada ante la ingeniosa evasión de su alumno. Después de semanas y semanas de ensayos fallidos, de días y noches dedicados a observar y adaptar, Matías se dio cuenta de algo crucial. El problema no era la inteligencia de Takoyaki, ni la falta de voluntad del pulpo, el problema era el propio instrumento, el concepto preestablecido de piano. Un piano, tal y como lo conocemos, no está diseñado para un pulpo. Sus teclas son demasiado pequeñas, su mecanismo demasiado sutil y delicado para los movimientos fluidos, potentes y a veces indiscriminados de un tentáculo. Necesitaba algo más. Necesitaba una herramienta, un instrumento, que hablara el lenguaje físico de Takoyaki.
Necesitaba un piano hecho a la medida de un pulpo. Así que, con determinación renovada y una chispa de inspiración, Matías se puso manos a la obra. Durante semanas, su estudio se transformó en un taller improvisado, lleno de herramientas, plásticos y componentes electrónicos. Su objetivo: construir un piano especialmente diseñado para Takoyaki. Las teclas serían mucho más grandes y robustas, construidas con materiales resistentes al agua y completamente no tóxicos. La disposición de las teclas sería más amplia, permitiendo a Takoyaki interactuar con facilidad desde su entorno acuático, con el espacio suficiente para sus tentáculos. Los mecanismos internos serían simples pero efectivos, garantizando que cada presión produjera una nota clara y audible, incluso bajo el agua. Y lo más fascinante de todo, Takoyaki observó cada parte del proceso de construcción. Flotaba cerca, sus ojos grandes y expresivos fijos en Matías, sus tentáculos a veces rozando las piezas, inspeccionándolas, como si estuviera supervisando el proyecto, o quizás, asimilando cada paso del complejo rompecabezas que se estaba montando para él. Era una colaboración silenciosa, un vínculo que se fortalecía con cada tornillo y cada pieza de plástico que encajaba en su lugar. Matías le hablaba, le explicaba, le mostraba los componentes, y Takoyaki respondía con sutiles cambios de color y textura, una forma de comunicación más allá de las palabras. Aún con el piano a medida, la tarea de enseñar a un pulpo a tocar era un enigma, un desafío que rozaba lo imposible. Matías, con toda su experiencia musical y su ingenio, reconoció humildemente que había llegado a un punto ciego, que no sabía cómo avanzar. Era un territorio inexplorado, más allá de cualquier manual de adiestramiento animal. Por ello, decidió que era momento de pedir ayuda, de recurrir al conocimiento colectivo de la ciencia. Para avanzar en su experimento, consultó a especialistas en comportamiento animal, etólogos marinos, neurocientíficos e incluso expertos en acondicionamiento operante. Les explicó su proyecto, los éxitos iniciales de Takoyaki en la resolución de problemas en su acuario y los frustrantes intentos con el piano. Las reacciones en las caras de los expertos eran una mezcla inevitable de escepticismo inicial y una profunda fascinación. ¿Un pulpo tocando el piano? Era la clase de historia que se cuenta en voz baja en los congresos científicos, casi como una leyenda. Fue uno de estos especialistas, un experto en psicología animal de la Universidad de Gotemburgo, quien propuso la clave que cambiaría todo. Una idea brillante que combinaba la curiosidad natural del pulpo, su insaciable apetito y el principio de la recompensa positiva. Sugirió colocar comida, específicamente pequeños trozos de cangrejo vivo, el manjar favorito de Takoyaki, dentro de un tubo transparente. Este tubo, ingeniosamente diseñado, descendería milímetro a milímetro, acercando el ansiado manjar, cada vez que el pulpo presionara una tecla. Pero no era tan simple como una recompensa instantánea por una sola acción. El sistema, que Matías bautizó ingeniosamente como el elevador de cangrejos, acercaba el alimento según la cantidad de notas ejecutadas, como si cada pulsación correcta fuera un paso más hacia el tesoro final. Para obtener su recompensa, Takoyaki no solo debía presionar asterisco o una asterisco tecla, sino que debía completar una secuencia de notas, una pequeña melodía completa. Imaginen la complejidad cognitiva que esto implica. No era solo un acto reflejo, sino la comprensión de una secuencia, la memorización de un orden y la ejecución deliberada. El dispositivo funcionaba, literalmente, como una barra de progreso adaptada al comportamiento del pulpo. Cada nota correcta, en el orden correcto, contribuía al avance del cangrejo en el tubo transparente. Una nota fallida, una pausa demasiado larga, y el cangrejo se quedaba en su sitio, o incluso retrocedía ligeramente, forzando a Takoyaki a reevaluar, recordar y corregir su acción. Era un reto cognitivo formidable, un verdadero test de memoria, paciencia, secuenciación y capacidad de aprendizaje complejo. La retroalimentación era instantánea y tangible, la vista y el aroma del cangrejo moviéndose. Los siguientes 6 meses fueron de una dedicación titánica, tanto por parte de Matías como por parte de Takoyaki. Jornadas enteras, a veces frustrantes hasta el límite, otras llenas de la más pura euforia y asombro. Matías observaba, analizaba cada movimiento de tentáculo,
cada cambio de color de piel, ajustaba el sistema del elevador de cangrejos con una precisión casi quirúrgica. Takoyaki, por su parte, demostraba una concentración asombrosa, aunque con sus días buenos y malos, como cualquier alumno que se enfrenta a un desafío mental. Al principio, eran toques accidentales que activaban una nota, luego un toque más deliberado, después 2 teclas en secuencia. Cada pequeño avance era celebrado por Matías con una mezcla de asombro y admiración, grabando meticulosamente cada progreso. Había momentos de desesperación, cuando Takoyaki parecía haber perdido todo interés, flotando indolente lejos del piano, ajeno a los intentos de su maestro, o incluso rociando agua por el cristal en señal de aburrimiento. Pero Matías no se rendía. Sabía, en lo más profundo de su ser, que estaba en el umbral de algo extraordinario. Poco a poco, casi imperceptiblemente al principio, la magia comenzó a ocurrir. Takoyaki empezó a entender. Los toques se volvieron más deliberados, las secuencias más largas y precisas. Se podía ver la intención en sus movimientos, la anticipación en sus ojos cuando el cangrejo comenzaba a descender, una chispa de reconocimiento en su mirada. Había aprendido a asociar una secuencia específica de sonidos con una recompensa deseada, superando el mero condicionamiento para llegar a una comprensión más profunda de la tarea. Y entonces, sucedió. Tras aproximadamente 6 meses de intentos y ajustes, un día, Matías y Takoyaki comenzaron a tocar duetos. No eran piezas complejas de concierto, claro, ni sonatas de Beethoven, pero eran melodías. Melodías simples, sí, una escala, un arpegio corto, pero perfectamente reconocibles, ejecutadas con una precisión que dejaba a Matías sin aliento. Era la culminación de meses de trabajo, de paciencia y de una conexión interespecies sin precedentes. Para el músico, ese momento fue más que una simple ejecución de notas. Fue la confirmación de que el pulpo no solo estaba reaccionando a un estímulo, sino que realmente había comprendido el concepto, la secuencia, la música en su forma más básica. Takoyaki estaba listo para ejecutar su primera pieza completa. La melodía, aunque sencilla, resonaba con la belleza de lo imposible hecho realidad, de lo insólito transformado en palpable. Era una prueba palpable de la increíble inteligencia de estos fascinantes animales, una demostración asombrosa de la capacidad de aprendizaje interespecies y, sobre todo, de la paciencia, la dedicación y el respeto de un ser humano que se atrevió a soñar con lo impensable. Los vídeos de Matías y Takoyaki se extendieron como la pólvora por internet, capturando la imaginación de millones de personas en todo el mundo. No era solo un pulpo tocando el piano, era una ventana a la mente de una criatura marina que rara vez consideramos capaz de tal sofisticación, un recordatorio de que la inteligencia adopta formas diversas y sorprendentes en nuestro planeta. Medios de comunicación de todo el globo se hicieron eco de la noticia, desde documentales científicos hasta programas de entretenimiento, todos fascinados por la singular pareja musical. El proyecto de Matías Krantz y Takoyaki no solo ha sido un testimonio de perseverancia, sino que ha abierto un diálogo crucial sobre cómo percibimos y entendemos la inteligencia animal. Ha desafiado nuestras preconcepciones antropocéntricas y nos ha recordado que el asombro y la curiosidad son las puertas hacia los descubrimientos más insólitos y maravillosos. La próxima vez que escuchen una melodía al piano, piensen en Takoyaki. Piensen en lo que la paciencia, la curiosidad genuina y la voluntad de romper barreras pueden lograr. Porque, a veces, la realidad supera con creces la ficción, y lo verdaderamente extraordinario se esconde en los lugares más inesperados, incluso en el corazón de un pulpo que encontró su voz a través de las teclas de un piano.